bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré y me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Mis labios te alabarán, solo a ti. Mis labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán, solo a ti. Labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. En ti me gozaré. En ti me gozaré. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. Antes de que hubiera luz y que la Tierra orbitando esté, mi Señor, Él lo decidió y la historia de su amor Él escribió. Nos llenó de gran asombro para no olvidar jamás que fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados
soy y tengo aquí un regalo, todo es del Señor. Vivo soy, podemos claro ver la majestad y gloria de nuestro Señor. Nos llenó de gran asombro para no olvidar jamás que fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir es adorar a Dios. Las rocas clamarán, los cielos gritarán cuando escuchen tu nombre, oh Dios. Que todos le canten hoy, postrados ante Dios, es digno de todo honor. Fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir. Fuimos hechos para honrarle, fuimos hechos para amar, perdonados y libres al fin. Si tú y yo rendimos todo, si tú y yo creemos hoy, veremos que el vivir es adorar a Dios, es adorar a Dios, es adorar. Si tú y yo, si tú y yo, yeah, yeah. Amada Iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana nos sentimos contentos de llegar a sus hogares y de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy día estamos leyendo Juan capítulo 5, versículo 10 al versículo 18, y voy a leer en la versión La Biblia de las Américas, es mi versión favorita en este tiempo, y dice en Juan capítulo 5, versículo 10 al versículo 18. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que los había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo violaba el día de reposo, sino también que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Bendice con tu palabra, Señor, a todos los que escuchan, los que ven, Señor, este video o este mensaje, Señor. Padre, a todos los que están mirando por las redes, te pedimos que los bendigas en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, hoy quiero compartirles el tema, el contraste entre la religión y el Señor Jesús. Queremos hacer la diferencia para que usted pueda darse cuenta que cómo es un religioso y cómo es un cristiano. Antes de entrar a desarrollar este punto, quiero decirles, Juan es un evangelista que ha tratado de presentar a Jesús como Dios, ha tratado de explicar la divinidad de Jesús. Y en esta parte, Juan nos está presentando por penúltima vez a Jesús en Jerusalén. En la siguiente oportunidad, cuando leemos en Juan, ya encontramos a Jesús en su última oportunidad presente en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y de ahí cargar la cruz para ir al Calvario y morir por cada uno de nosotros. Pero en este pasaje que acabamos de leer, encontramos al Señor Jesús ayudando a un hombre, o habiendo ayudado a un hombre, este hombre viviendo una vida abundante, pero en medio de una cultura religiosa y legalista. Por un lado había toda una cultura religiosa y legalista, pero por otro lado está presente un hombre que había encontrado libertad, que había encontrado ahora una nueva manera de ver su vida, de disfrutar su vida. Y por eso la pregunta es, ¿cuál es el contraste entre la religión y el Señor Jesús? Vamos a ver en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar de la religión. La religión te aleja de Dios. Eso es lo que primero debemos entender. La religión te aleja de Dios. ¿Y cómo vamos a explicar esto? Por ejemplo, cuando uno lee el versículo 10, en el versículo 10 dice, por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Aquí lo que encontramos es que los judíos están ahora observando a algo que ocurrió en un día sábado. Sábado significa reposo. Ahora, hay varios sábados en la Biblia. Por ejemplo, el sábado de fin de semana, donde tenían que descansar del trabajo. Pero hay sábados donde se refiere a las fiestas judías, donde había una gran concentración, una gran ceremonia para honrar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, Levítico 23:3, dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. Santa convocación en que no haréis trabajo alguno, es día de reposo al Señor donde quiera que habites. Entonces, aquí hay ya una legislación sobre cómo se debe actuar en el día de reposo. Uno es que a fin de semana se debe descansar para darle el tiempo al Señor. Ahora, día de reposo en el original es sabatón, que no necesariamente significa el fin de semana. Ahora, mis hermanos, en ese tiempo que Jesús sanó a un hombre en ese día de reposo, entonces ahora encontramos a unos religiosos confrontando a este hombre que había sido sanado. ¿Y qué le está diciendo? No te es permitido, no te es permitido. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? La religión no te permite vivir tu libertad, una vida en libertad. Este hombre había sido sanado por Jesús, pero ahora, ¿qué le dicen? No te es permitido hacer esto en día de reposo. Estamos encontrando una prohibición. Este hombre era libre, 38 años ha estado postrado en una camilla y ahora está
moviéndose, dando sus primeros pasos, disfrutando de lo que Dios había hecho. Pero inmediatamente sale la religión para decirle, no te permitimos vivir de esta manera. Esa es una de las cosas que nosotros vamos notando en lo que hace la religión y lo que hace el Señor Jesús. Jesús te levanta, te deja caminar, te deja vivir en libertad, pero la religión te pone prohibiciones. Esa es la primera cosa que ustedes deben ir notando. Por ejemplo, cuando uno se encuentra en una congestión de tráfico, hay muchos carros y todos están ahí tratando de avanzar, ninguno va a querer dejarte pasar. ¿Por qué? Porque todos están centrados en sí mismos. Así es la religión. Te ayuda a centrarte en sí mismo y no en lo demás. Pero hay excepciones. Las ambulancias, por ejemplo, ellos pueden pasarse la luz roja porque están en una emergencia. Por tanto, el sábado no era así de legalista, donde no se podía hacer nada. Aún los sacerdotes, por ejemplo, como dice aquí en Mateo 12:5, dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Tomar a la letra la palabra de Dios te convierte en un religioso, porque la letra mata, dice el Señor Jesús. La ley tenía un espíritu. Y por eso cuando uno escucha a algunos abogados, dicen, no, el espíritu de la ley, ¿cuál es? Y nosotros cuando leemos la palabra de Dios, Dios tiene una intención. ¿Cuál es el espíritu del día de reposo? Donde las personas puedan descansar físicamente de sus trabajos, pero a la misma vez puedan tener un tiempo para dedicarle a Dios, para poder buscar al Señor. Entonces todo ese movimiento era actividad. Y ese día cuando se acercaban a buscar al Señor, los que más trabajaban eran los sacerdotes, hacían los sacrificios. Por tanto, ellos entonces estaban quebrantando el mandamiento. Pero el espíritu del día de reposo no era prohibición total. Pero aquí encontramos una prohibición, porque eso es lo que hace la religión. Si eres supersticioso o legalista, tú puedes dejar de hacer lo correcto. Así es, y en el momento oportuno. Y si practicas el otro extremo, el libertinaje, te puedes convertir en un inmoral. La religión, en primer lugar, no te permite vivir en libertad. En segundo lugar, mis queridos amigos, la religión no te ayuda a conocer a Jesús. No te ayuda a conocer a Jesús. Tú puedes decir, yo soy de tal religión. Entonces la pregunta es, ¿conoces a Jesús? Y muchos van a decir, no sé, no conozco. Miren lo que dice ahí en el versículo 12. Juan capítulo 5, versículo 12 y primera parte del versículo 13 dice, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Estos hombres religiosos que estudiaban la ley no conocían a Jesús, porque ahora Jesús está en Jerusalén, no está en Galilea, y por tanto está en medio de una multitud. Hay mucha gente en Jerusalén, pero hay muchos religiosos también, pero no conocen a Jesús. Y lo que le dicen es, ¿quién es ese hombre? Están buscando al culpable, no al que ha hecho esa gran obra de levantar a un paralítico. Están acusando a aquel que está caminando libre. Ahora están buscando como culpable a aquel que hizo que se ponga de pie este hombre que estaba enfermo. Esa es la religión. No conocen a Jesús, pero están buscándolo para echarle la culpa. Pero no solamente encontramos ahora a los religiosos desconociendo quién es Jesús, sino este hombre mismo que había sido sanado tampoco sabía quién era Jesús. Y cuando este hombre dice no sabía, literalmente es que estaba desinformado. No tenía información
alguna. Ahora, uno que está desinformado no puede decir la verdad. Ahora, ¿por qué este hombre no conocía, no sabía de Jesús, habiendo recibido la sanidad? Porque Jesús llegó, le hizo el favor, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él dijo, no hay nadie que me empuje al agua. Y el Señor hizo una obra. Le sanó. Y el Señor no tomó más tiempo con esta persona. Por eso es que no tenía mucha información. Tal vez este hombre comenzó a estirar una pierna, otro brazo, comenzó a ponerse en pie hasta que ya estaba bien y de pronto no supo quién era. La religión te enseña reglas, pero no te puede mostrar a Jesús. ¿Por qué? Porque no conoce a Jesús. Así es. Mateo capítulo 12, el versículo 6 y el versículo 8, mira lo que dice. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. El Señor Jesús en otra escena está diciendo, algo mayor que el templo está aquí. Y en el versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuán terrible es para una persona no conocer a Jesús y solamente seguir reglas, seguir todo al pie de la letra. Eso es lo que estaba pasando. La religión te enseña a centrarte en ti mismo, solo en ti, a pensar en ti y no en conocer a Jesús. Este hombre enfermo recibió un acto de gracia del Señor Jesús, pero no se mantuvo cerca de Jesús y por tanto no sabía quién era Jesús. ¿Por qué no se mantuvo cerca? Uno, porque Jesús se había retirado. En segundo lugar, porque este hombre seguro que estaba ahora disfrutando ese sueño que tuvo por tantos años de querer caminar. Y estaba dando sus primeros pasos, segundos pasos, se distrajo por un momento y no preguntó acerca del Señor Jesús. Puede pasar eso con cualquiera, nos podemos distraer, nos podemos alegrar, a veces nos emocionamos tanto de algo que nos olvidamos de otras cosas. Así es, y eso es lo que pasó con esta persona. La religión no solamente no te permite vivir en libertad, la religión no conoce a Jesús, la religión tampoco acepta las acciones de Jesús. Se opone a las acciones de Jesús. Mira lo que dice aquí en el versículo 16. En el versículo 16 dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. El verbo perseguir literalmente es moverse sigilosamente, moverse deprisa, tratar de encontrar a algo o a alguien. Y eso es lo que estaba pasando en este tiempo. Los hombres religiosos estaban interesados en imponer su voluntad, pero no en conocer la voluntad de Dios. Y ese es el peligro de la religión. Y por eso cuando se dan cuenta que Jesús es el que sanó, entonces comienzan a buscar ahora a Jesús, a perseguir como policías, como detectives, así como ahora hay una división de anticorrupción que se conoce como la policía, la DIVIAC, donde van, capturan, tumban puertas, graban. Así estaban estos hombres en ese tiempo. Por eso, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es ir a la palabra, leer la palabra y de tal manera orar al Señor para que nos ayude a entender el espíritu que hay detrás de esa verdad. Hay una verdad de Dios para cada uno de nosotros y a nosotros nos compete es llegar a entender. Para eso está la Biblia, para eso está el Espíritu Santo, para eso están los maestros, para eso hay que estudiar otros cursos. Cuando uno lee, por ejemplo, Marcos capítulo 2, versículo 27, dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Una vez más el Señor Jesús explicando que el día de reposo tenía un propósito de parte de Dios. Era para ayudar al hombre y no para que el hombre sea dominado
por ese día. Y eso puede pasar con cualquiera de nosotros si es que no tomamos con firmeza, con voluntad, con disposición la Dios a su palabra y poder entenderla. Desde el momento que se enteran que Jesús es la persona que había sanado, ahora estaban persiguiendo como un policía que persigue a un delincuente o a un ladrón. Mis hermanos, mis amigos, los fariseos, los escribas se pusieron de acuerdo y comenzaron a ir donde iba Jesús, estaban acercándose para ir acumulando pruebas. Así, por ejemplo, en estos días salió en la televisión los audios de los dinámicos del centro, de un partido político, de un candidato, y dicen, por ejemplo, que esto es más o menos de 2 años de grabación, que hay como 6.000 audios, y entonces los fiscales van a tratar de demostrar ahora la culpabilidad de muchos. Así estaban estos hombres como la DIVIAC de ese tiempo. Mis hermanos, mis amigos, la religión forma personas, forma hombres, pero forma hombres orgullosos, envidiosos, violentos. Jesús forma hombres de bien, hombres de paz. Y en cuarto lugar, la religión no solamente no te permite vivir en libertad, no te puede mostrar a Jesús. La religión no solamente no acepta las acciones de Jesús, la religión también no acepta a Jesús como Dios, la divinidad de Jesús. Si usted, por ejemplo, ha escuchado algún grupo donde niegan la divinidad de Jesús, esto viene desde antes, no de ahora. Cuando uno lee el versículo 18, dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Ya lo que encontramos es ahora acusando a Jesús de un hombre malo, de culpable, y habían llegado a tener una sentencia de muerte sobre el Señor Jesús. Y cuando el texto dice que procuraban matarle, literalmente lo que está demostrando es el deseo que hay en el corazón de estos hombres. En el original es teleo, deseo. Y eso es lo que tenían, deseo de matar al Señor Jesús. Esta es una muerte intencional que querían causar al Señor Jesús. Y de esa manera llevaron a la cruz al Señor Jesús, causándole una muerte intencional y no accidental. Estos tenían 3 argumentos para irse en contra de Jesús. Primero, dijeron que Jesús era infractor del día de reposo. En segundo lugar, dicen que Jesús no solamente era infractor, sino que Jesús ahora está teniendo a Dios como su Padre. En tercer lugar, están diciendo que Jesús se hace igual a Dios. Por tanto, Jesús es un usurpador. Jesús está asumiendo un papel que no le compete y no estaban reconociendo la divinidad del Señor Jesús. Ahora, esto Jesús se dio cuenta. Jesús habló con ellos. Cuando uno va, por ejemplo, a Juan capítulo 8, versículo 43 y 44, la primera parte dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Y en el versículo 44 dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. El Señor Jesús ahora revelando, mostrando, descubriendo la maldad que hay en su corazón. Y eso es la religión. La religión está lleno de hombres que no conocen a Dios, hombres que viven en pecado, pero justifican sus acciones. La religión te hace un hombre adulto, pero no un hombre sabio. Te hace un hombre esclavo, pero no un hombre libre. Esa es la primera parte, pero ahora vamos a ver la segunda parte, mis queridos hermanos. La segunda parte es, ¿qué es Jesús? Jesús
sí te acerca a Dios. Jesús te muestra a Dios. La religión no te acerca a Dios. Jesús sí te puede acercar a Dios, te puede mostrar a Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Lo vamos a ver en 4 partes también. En primer lugar, encontramos en el versículo 13. Desde el versículo 11 vamos a leer. El versículo 11 dice, pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Qué hace Jesús? Te permite levantarte de tu postración, de tu miseria. Pero en el versículo 13, la primera parte, ¿cómo responde este hombre? Porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Ahora, mis hermanos, yo digo que Jesús te acerca a Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir una vida abundante, para que puedas vivir como un hombre libre. Es interesante la figura. Jesús sana a este hombre y Jesús se aparta. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús se aparta? Porque Jesús quería darle esa oportunidad, que este hombre pueda disfrutar por ese momento. Su vida había recibido una bendición especial. Estaba experimentando algo que tal vez ya lo tenía perdido. Este hombre podía caminar. Y por eso es que Jesús lo deja a un costado, para que este hombre por sí mismo comience a disfrutar ese momento. Eso hace el Señor Jesús. Eso hace el Señor Jesús. Nosotros, mis hermanos, como dije hace un momento, en una congestión de tráfico, ninguno está dispuesto a ceder su lugar. Este hombre no pudo ser ayudado por otros, pero el Señor Jesús pudo ayudarlo. Ahora este hombre ya no está postrado, ya no está esperando quien le ayude a entrar al pozo de agua. Ahora está caminando, cargando la camilla, y no solamente, sino dialogando. Ese acto de compasión del Señor Jesús ha sido algo maravilloso. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús dejó solo a este hombre? Bueno, como dije hace un momento, para que este hombre aprendiera a vivir su libertad, para que se muestre a los demás, para que cuente a otros lo que le pasó. Jesús se retiró sin ser visto. ¿Qué nos enseña esto? Jesús nos visita y nos regala nuestra vida, y nos regala alegría y paz. Y nos deja por ahí sueltos por un momento para ver cómo nosotros reaccionamos o respondemos delante de Dios. Jesús no viene para esclavizarnos, sino viene para hacernos vivir en libertad. No solamente Jesús nos hace vivir como un hombre libre, sino también Jesús nos acerca a Dios para aprender a vivir en santidad. La libertad del pecado, la libertad de la condenación viene en el momento que uno se encuentra con Jesús. Pero la segunda parte que Jesús hace con este hombre es interesante. En el versículo 14, mira lo que dice el versículo 14, Juan capítulo 5, versículo 14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos al Señor Jesús hallando a este hombre que le había dejado solo. Jesús lo buscó, por eso aquí el verbo hallar se usa para el resultado de encontrar algo o producto de una búsqueda. Así es. Si uno se preocupa por algo diligentemente, encuentra algo. Eso pasó con esa mujer que había perdido una moneda, barrió toda la casa hasta que encontró su moneda. Y aquí lo que dice el texto es que Jesús halló a este hombre. Jesús sabía que este hombre estaba necesitado, le hizo caminar. Jesús sabía que este hombre estaba caminando, pero le faltaba aprender algo. Le faltaba escuchar la palabra de Dios. Y Jesús se acerca y le dice: ahora que estás sano, quiero darte una palabra.
no peques más para que no te venga algo peor. Mis amigos, mis hermanos, para Jesús no era suficiente que este hombre esté en el templo caminando y hablando, sino para Jesús era muy importante que este hombre aprenda a caminar en santidad, aprenda a vivir una vida distinta a la que vivió antes. Eso es el cristianismo, nos corrige, nos transforma, nos cambia la manera de pensar. Jesús quería enseñarle algunas cosas a este hombre. Le estaba diciendo, la vida no consiste solo en caminar. La vida no consiste en andar transgrediendo la palabra, sino la vida consiste en no transgredir la palabra. La vida consiste en obedecer la palabra. La vida consiste en amar a Dios. Y esta es una orden imperativa, no peques más. Si tú has llegado al Señor Jesús y Jesús te ha visitado, Jesús te ha bendecido, no es para que vivas en la vida de antes. No, es para que empieces a vivir una nueva vida. El Señor Jesús no quería que este hombre vaya a regresar a los 38 años de sufrimiento. Le dijo, para que no te suceda algo peor. ¿Qué significa esto? No es que el Señor está diciendo, mira, ve, te vas a enfermar y te vas a enfermar por 40 años o 50 años. Le está hablando de esa condenación eterna, de esa muerte eterna que puede llegar a él, si es que él no se da cuenta del error que comete en su caminar diario. Por eso Pablo, cuando habla a los corintios, cuando escribe su carta a los corintios en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en el versículo 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Qué gran ejemplo, qué gran lección nosotros podemos aprender de los hebreos que salieron de Egipto y de pronto ahora estaban caminando en el desierto, pero en el desierto no quisieron abandonar Egipto. Siempre estaban pensando en Egipto, no aceptaban el liderazgo de Moisés, la palabra que venía de Dios. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto. De igual manera Jesús está diciendo a este hombre, ahora tienes una responsabilidad de no pecar más. Ahora ya puedes caminar, puedes ir a leer la palabra, puedes reunirte con otros discípulos, puedes conocer acerca de mí. Pero no peques más para que no te venga algo peor. Mis hermanos, Jesús quería que este hombre sepa quién es su Salvador, quién es su Señor. A un pecador no le puede ir bien si no conoce a su Salvador. Y a un pecador arrepentido le puede seguir yendo mal si es que no abandona su estilo de vida del pasado. Y eso es lo que debemos tener cuidado cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, mis hermanos, Jesús nos acerca a Dios para testificar con valor de nuestro Salvador. Miren lo que encontramos aquí en el versículo 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahora, al inicio le dijeron, ¿quién te sanó? No sé, no tengo idea, no estoy informado. Jesús le encuentra a este hombre y le dice ahora, no peques más. Se dio cuenta, vio al Señor y ahora este hombre se llenó de valor, de autoridad. No fue a chismosear a los judíos para decirle, mira, ¿quieren saber quién me sanó? Para que lo agarren. No. Ahora él de su propia voluntad se pone en pie y va a los judíos y le dice, ¿quieren saber quién me sanó? Sí, Jesús fue el que me sanó. Y en ese momento seguro que estaba retándoles a los religiosos de ese tiempo, diciéndoles, el único que a quien hago caso, a quien obedezco, es al Señor Jesús. Mis hermanos, ese es nuestro deber, esa es nuestra
nuestra naturaleza como cristianos de dar testimonio del Señor Jesús. Este hombre no fue atrapado o extorsionado para hablar, sino que fue voluntariamente a hablar de parte del Señor Jesús. Y eso es dar un mensaje de autoridad. Y por eso dice, cuando le dijo, literalmente es que llevó un mensaje con autoridad, un mensaje que venía de parte de Dios. Todos los que conocen a un buen médico lo recomiendan a sus conocidos, a sus familiares. Y así debe ser. Todos los que conocen a Jesús deben recomendar a Jesús a todas las personas, porque Jesús les es necesario, les hace falta a todas las personas. Jesús te visita y hace una obra en tu vida para que cuentes a otros tu experiencia de tu nueva vida. Y por último, Jesús te acerca a Dios para aprender sobre el cuidado de Dios. Mira lo que dice aquí en el versículo 17. Pero él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús ahora revela a todos los presentes la manera como Dios ha estado actuando a través del tiempo. Cuando Jesús dice aquí, mi Padre trabaja y yo trabajo, está hablando de que Dios estaba activo, produciendo durante todo el tiempo, nunca estuvo pasivo. Por ejemplo, en esas fiestas, en esos días de reposo, en esas ceremonias, ¿qué estaba haciendo Dios? Consumiendo los holocaustos. Dios estaba perdonando los pecados y Jesús ahora está actuando como el Padre. Eso es lo que nosotros debemos entender. Dios nunca ha dejado de cuidarnos. Dios nunca ha dejado de estar presente. Dios siempre ha estado. Y el Señor Jesús dice, así como mi Padre trabaja, yo también estoy trabajando en medio de ustedes. Mis queridos amigos, Jesús no sanó a una sola persona en un día de reposo. Lo hizo en muchas oportunidades. Cuando uno lee, por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 14, dice, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos a un ciego. Así como levantó a un paralítico, también abrió los ojos a un ciego. Por tanto, mis queridos amigos, Dios está trabajando todo el tiempo. Escuché en estos días al ministro de Salud decir que va a haber una campaña que se llama como el vacunatón. Así que atentos cada uno de ustedes. Van a vacunar por, creo que 36 horas interrumpidamente. Usted puede ir a vacunarse desde las 7 de la mañana hasta el siguiente día en la tarde. Puede ir de madrugada, medianoche. Entonces tienes oportunidad para ir a vacunarte y así poder avanzar con la inmunidad de rebaño que se está queriendo lograr. Jesús y el Padre estaban activos en la creación. Jesús ahora está activo en la salvación del hombre. Quiero ir terminando diciéndoles, mientras más personas sirven a Jesús y comparten de Jesús, muchos más serán beneficiados con la gracia, la bendición del Señor Jesús. Para concluir, quiero decirte 3 cosas. En primer lugar, en la sociedad hay mucha gente que dice creer en Dios, pero que no conoce al Dios de la Biblia. Yo lo he visto en distintos momentos, en distintos lugares, gente hablar de Dios, pero desconocer a Dios, aún en la televisión. En segundo lugar, en la iglesia hay muchos que han oído de Jesús y le han pedido perdón por sus pecados, pero continúan con el mismo estilo de vida de antes. Y a esos les va a ir peor. Por eso es que Jesús dijo, no peques para que no te suceda algo peor. En tercer lugar, mis hermanos, mis amigos, Dios te ha regalado la salvación para que cuentes a los demás de Jesús, que Él es el Salvador. Recuerda esto, Dios no aprueba a los tibios.
Y si tú vives esa tibieza espiritual, Dios no aprueba esa vida. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad en este día de compartir tu palabra. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús oramos por esas personas que han escuchado, Señor, tu palabra, que tú puedas, Señor, hacerles disfrutar la vida abundante que tú les has dado, que puedan ellos, Señor, entender la nueva forma de vivir el cristianismo y de que puedan, Señor, dejar a un lado la religión y empezar una relación contigo. Bendícelos a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el evangelio de Dios, para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más, para los que lloran nació Jesús, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su iglesia reinará, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el evangelio de Dios, es el evangelio de Dios, es el evangelio de Dios.